Bueno, ¿cómo están? En el día de hoy, pues vamos a resolver un problema con respecto a funciones. Es un problema tipo, digamos, algo que normalmente proponen en las prácticas calificadas o en los exámenes parciales de varias universidades. Es un problema de Mate 1, cálculo diferencial, y al principio a simple vista se ve un poco, digamos, feo, pero teóricamente, o sea, con la teoría ya poco a poco vamos a ir viendo de que no es tan complicado como parece, siempre y cuando tengamos los conceptos del álgebra. Siempre vamos a tener no vamos a tener complicaciones ni nada por el estilo. En este problema te piden hallar el dominio, rango y gráfica de la función. Este, bueno, si con el dominio y rango es un poco complicado, digamos a simple vista, aunque no lo es, nos piden hallar incluso la gráfica, pero hay que intentarlo. Bueno, en este tipo de problemas básicamente hay funciones de máximo entero, hay funciones sigma. Incluso la función sigma, dentro de ella se encuentra un máximo entero. Lo ideal o lo recomendado, mejor dicho, en estos tipos de problemas de cálculo diferencial, recalco, este problema vino mejor dicho, es un problema de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Minas Geológica y Metalúrgica. Bueno, ustedes, si es posible, bueno, pudieran mandar problemas o recomendar más que nada problemas tipo, en la cual les convenga, ¿no? Que yo resuelva. Bueno, sin más preámbulos, comenzar con la resolución del problema. Este tipo de problemas se separa en dos partes, o sea, lo más conveniente es separarlo en dos partes. En este caso, pues, digamos, separarlo en f sub 1 y f sub 2, porque básicamente acá vamos a tener que trabajar en tramos, más que nada por los máximos enteros, porque el máximo entero, por ejemplo, ¿no? Un máximo entero trabaja del 0 al 1, del 1 al 2 y así sucesivamente. Por eso, más que nada, es trabajar en tramos. Lo mencionamos ponemos f sub 1 al tramo de x que va de 0 a 2 y al f sub 2 que va desde el 2 hasta el más infinito. Con la condición, no condición, sino que sería más accesible en esa forma. Recordemos que la primera es f sub 1 y la segunda es f sub 2. Y analizamos la función, obviamente la función f de x por partes, y empezamos por f sub 1. Primero hallamos el dominio de f sub 1, que básicamente hay tres restricciones, que es el x que pertenece a de 0 cerrado a 2 abierto. Esa restricción tiene que ser intersectada por x menos el máximo entero de x, que eso tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque volviendo al anterior, está dentro de una raíz, y cuando está dentro de una raíz, lo de adentro siempre va a ser mayor o igual a 0. Y también hay una tercera restricción, que es el 2 menos la misma raíz, dentro de ella x menos el máximo entero de x. Todo eso diferente de 0, porque recordemos que cuando está debajo de una fracción tiene que ser diferente de 0, porque si no estaríamos, digamos, no tendría sentido. En el caso de x mayor de 0 a 2 no hay ningún problema. En el caso de la segunda restricción sería todos los reales, pero acá viene el por qué. ¿Por qué es todos los reales?
se podría decir que si el máximo entero pasa al lado derecho, sería x mayor que el máximo entero de x. Y si tú le das cualquier valor a x, todo va a cumplir, aunque sea centésimas, milésimas, todo va a cumplir. Por eso se indica que esto cumple en todos los reales. Ahora, en la otra condición, llegamos a una operación que nos dicen que el máximo entero más 4 es diferente de x, pero acá recalco algo. Se podría decir que estamos tomando una restricción que va de 0 a 2, pero el 2 no lo toma del todo. O sea, es como que estás usando de 0 a 2, pero el 2 es como una región abierta en esa forma. Pero solamente va a cumplir, digamos, la igualdad cuando sea 2. Pero cuando no sea 2, esto va a cumplir siempre. Por eso es todos los reales. Entonces, el intervalo con la intersección de los reales con los reales serían el mismo intervalo que sería el dominio de f sub 1, que sería de 0 en cerrado en 0 y abierto en 2. Eso sería con respecto al dominio de f sub 1. Y ahora hallamos en el rango. En el rango es algo muy interesante porque básicamente, como hemos dicho al principio del video, vamos a intersectar, que estoy hablando, vamos a analizar por tramos. ¿Por qué por tramos? Más que nada por los máximos enteros, porque esa función es por tramos de 0 a 1, de 1 a 2 y así sucesivamente. Pero como el dominio es de 0 cerrado a 2 abierto, tenemos que evaluar, digamos, en intervalos de 0 a 1 y de 1 a 2. Pero acá hay algo curioso. Acá vamos a hacer un poco más tedioso. Por ejemplo, como existen máximos enteros, analizamos por partes, eso es obviamente. Pero analicemos cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, reemplacemos. Ponemos un f sub a es igual a 0. Donde hay x aparece un 0. Y reemplazamos. En el máximo entero de menos 1 sería menos 1, más el máximo entero de 1 sería 1, y ahí se anula. Sería 0 entre 2, y 0 entre 2 sería 0. Entonces, en ese punto de x igual a 0, el rango va a ser solamente un punto, que es 0, o sea, el origen de coordenadas. Ya, al fin, luego tenemos que analizar en tramos. ¿Por qué? Porque ya de una diferencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, el 0, el 1, vamos a analizarlo de forma independiente. En cambio, el tramo cuando x pertenece de 0 a 1, ya esto va a influenciar más que nada en los máximos enteros. No sé si me dejo explicar. Entonces, teniendo un intervalo de 0 a 1, vamos a darle forma de los máximos enteros. O sea, me refiero a multiplicar, en el primer caso, restarle 1, en el segundo caso, multiplicarlo por menos 1 y sumarle 1, y en el tercer caso, pues el mismo. Y en base a eso, aplicarle el máximo entero. En el primer caso sería de máximo entero de x menos 1, sería menos 1. ¿Por qué? Porque está variando de menos 1 a 0 y sería menos 1. En el segundo caso sería 0 y así sucesivamente en el tercer caso. Y eso reemplazamos en la función f sub 1, que llegaría a la forma de, pongámosles un f sub b, porque sería una función muy diferente a la anterior. Sería la misma, pero con valores muy distintos. Sería f sub bx es igual a 1 entre raíz de x menos 2. Y ahí, teniendo el dominio, en este caso, partiendo desde 0 a 1, lo acomodamos como parecido a la función f sub b. O sea, de 0 a 1 le sacamos raíz cuadrada, le restamos 2, lo invertimos y así, que tanto va a quedar que R, el rango de sub b,
sería de -1 a -1 medio. Y hacemos la misma jugada cuando x es igual a 1. Recalco, cuando x es igual a 0 y x es igual a 1, esos dos casos los tomé de forma independiente porque al momento de analizarlo junto se distorsiona de alguna manera. Si quieren lo pueden hacer, y si no, bueno. Cuando x es igual a 1, digamos, va a tomar el mismo valor, o sea, el mismo rango, 0. ¿Por qué? Al reemplazar el 1 menos 1 se va, el 1 menos 1 se va, y la parte del numerador de la fracción sería 0. Y una fracción que en el numerador es 0, va a ser 0. Y analizamos el último tramo porque hemos partido en 4 tramos: cuando x es igual a 0, cuando de 0 a 1, cuando x es 1, y ahora este último tramo que sería de 1 a 2. Hacemos el mismo procedimiento que cuando hicimos en el intervalo de 0 a 1 y nos va a dar el mismo rango prácticamente, porque lo amoldamos a los máximos enteros. Reemplazamos en la función en el cual estamos denominando y ya reemplazamos, llegamos a, obviamente ahora a una, por ejemplo, f sub d, ahora ya es obviamente una distinta función, pero al momento de digamos, de moldearlo, o sea, de como x está de 1 a 2, le restas 1, le sacas la raíz, le restas 2, lo inviertes, va a llegar al mismo rango, que sería de -1 a -1 medio. Y al analizarlo en 4 tramos, en 2 puntos y en 2 intervalos, el rango los unimos. ¿Por qué? Porque al unir, está uniendo también el dominio, y el dominio, bueno, el rango parte del dominio, y ya bueno, lo unimos y el rango sería de -1 a -1 medio. Sé que no me dejo entender un poco, pero más o menos es la idea. Disculpe. Y de la misma forma analizamos para f sub 2. Recuerden que separamos en 2 tramos, o sea, 2 funciones, tanto f sub 1 como f sub 2. Separamos en dos casos. En el caso, ya analizamos en el f sub 1, ahora analizaremos en la función f sub 2, que haremos el mismo método. O sea, nos están indicando que x pertenece de 2 al más infinito, intersectado con el máximo, bueno, la restricción, que es el máximo entero de x diferente de 0. ¿Por qué? Porque el máximo entero de x está debajo, en el denominador de una fracción, y todo denominador de una fracción tiene que ser diferente de 0. Entonces, para que ese x sea diferente de 0, pero no es un x cualquiera, es un máximo entero de x. O sea, él tiene que ser todos los reales. Para que sea diferente de 0, tiene que ser todos los reales excepto de 0 a 1, con 0 cerrado y 1 abierto, porque si es 1 cerrado sería diferente, y eso cuenta. Y bueno, al intersectarlo, las restricciones nos daría el dominio, que viene a ser de 2 a más infinito. Cabe recalcar que tanto el dominio de f sub 2 como el dominio de f sub 1 han coincidido digamos, en lo que te daba el problema. No siempre se va a dar así. Por eso solamente es una coincidencia capaz, porque en sí tú uno mismo tiene que variar. A veces ni te lo dan, porque uno mismo también tiene que hallar las restricciones posibles que tiene la función, y ahí hallar los dominios. Y el rango de la misma manera. Como estamos hablando de funciones sigma y estamos hablando de máximos enteros, analizamos por tramos, pero como estás sabiendo de 2 a más infinito, analizamos del tramo de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. Pero en este caso hay un caso particular. ¿Por qué? Porque si en el caso cuando x pertenece de 2 a 3,
analizamos, el máximo entero sería 2. Y si lo moldeamos con la, digamos, ¿no? Con la función dentro, con la función sigma que está dentro, llegaría a por ejemplo, ¿no? Le restas 1, lo divide en 2, llegaría en ese intervalo de 1/2 a 1. Pero la función sigma se caracteriza por tener un rango de 1, 0 y -1. Porque, o sea, si dentro de la función sigma es 0, es positivo. Si dentro de la función sigma es negativo, sería -1, y si es positivo, 1. Y así operamos, y como la función dentro de la función sigma es positivo, sería 1. Y aplicamos la misma jugada cuando x pertenece a 3 a 4. Y va a seguir siendo lo mismo, y va a seguir siendo lo mismo cuando lo analices de 4 a 5, de 5 a 6 y así sucesivamente. Por eso el rango de f sub 2 viene a ser 1. Y nos piden el gráfico, y el gráfico es más o menos así. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, de partir de 2 a más infinito es como una función constante que pertenece a 1, pero a lo anterior de f sub 2, como analizamos en cuatro tramos, tanto de 0, de 0 a 1, de 1 a 2, como en los puntos sería de 0, y en el punto 1, en el x sub 1 sería 0. Y como varía de -1/2 a de 1 -1/2, sería más o menos un aproximado. Yo lo hice de esa forma porque, bueno, lo hice tanteando en sí. Y ya, sería más o menos esa la gráfica. Sé que es un poco, digamos, complicado, tedioso. Más que nada tedioso porque es más como que, digamos, es mucho procedimiento, pero es un poco más cómodo porque literal te facilita muchas cosas. Y nada, muchas gracias por todo, espero que les haya servido de utilidad, y estaré subiendo más contenido.